Bienvenidos una vez más a mi canal. Y estoy súper emocionado de estar de vuelta con ustedes. Espero que estén teniendo un día increíble, lleno de buena vibra y por supuesto listos para un poco de drama. Hoy, amigos míos, nos vamos a sumergir en un tema jugoso, de esos que nos encantan y nos hacen decir, qué bueno que no soy yo. Hoy vamos a hablar de celos, de esos celos que te hacen hervir la sangre, que te hacen cuestionar todo, y que en este caso, involucran a uno de los galanes más guapos de la televisión turca, Kerem Bürsin. ¿Listos para el chisme? Porque yo sí. Kerem Bürsin, para aquellos que no lo conocen, es un actor turco increíblemente talentoso y guapo, que ha protagonizado series exitosas como Love is in the Air y Jakob Seversen. Y por ser tan atractivo y exitoso, claro, su vida amorosa siempre está en el ojo del huracán, y eso es lo que nos interesa. Hoy vamos a destapar la olla y a hablar de los celos de Kerem, específicamente sobre una actriz que aparentemente despertó su furia. ¿Quién fue la afortunada o quizás la desafortunada? ¿Por qué Kerem sintió esos celos? ¿Qué pasó exactamente? Vamos a desmenuzarlo todo. Antes de empezar, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para no perderse ningún chisme, ninguna noticia, ningún análisis de la farándula turca. Ya saben, aquí nos encanta mantenernos al día con todo lo que pasa, y ustedes son parte fundamental de esta comunidad. Suscríbanse. Es gratis y nos ayuda un montón. Bueno, volviendo a nuestro tema principal. A ver, para entender bien la situación, tenemos que retroceder un poco en el tiempo. Estamos hablando del rodaje de Love is in the Air, la serie que lanzó a la fama a Kerem Bürsin y a su coprotagonista, Hande Erçel. Sí, esa misma Hande con la que Kerem tuvo una relación que mantuvo a todos pegados a la pantalla y en vilo por saber si eran o no pareja en la vida real. Como saben, las series turcas a menudo generan un ambiente muy intenso entre los actores. Muchas veces las relaciones que vemos en pantalla se trasladan a la vida real, y los fanáticos se vuelven locos por emparejar a sus actores favoritos. Y en el caso de Kerem y Hande, la química era innegable, tanto que se enamoraron. Su relación, que inicialmente fue un secreto a voces, se convirtió en un fenómeno mediático, alimentando portadas de revistas, programas de televisión y, por supuesto, las redes sociales. Cada publicación, cada foto, cada interacción era analizada al detalle, buscando señales de su amor. Y aquí es donde entramos en el meollo del asunto. Según los rumores, la persona que supuestamente despertó los celos de Kerem Bürsin fue, nada más y nada menos, que una actriz con la que Hande Erçel compartió créditos en otra serie, antes de Love is in the Air. Estamos hablando de una joven actriz, también muy guapa y talentosa, que en su momento estaba ganando mucha atención en Turquía. Su nombre es Burcu Özberk. Burcu Özberk, con quien Hande Erçel trabajó en la serie Ayaknak. Esta serie, una comedia romántica, no solo reunió a Hande y Burcu en la pantalla, sino que también fortaleció una amistad que aparentemente trascendió el set de rodaje. La cercanía entre ambas actrices, su complicidad y la forma en que se apoyaban, tanto en la vida profesional como personal, captaron la atención de los seguidores y los medios. ¿Por qué Burcu? ¿Qué ocurrió? Pues bien, al parecer, durante el rodaje de Love is in the Air, y con la popularidad de la pareja Kerem y Hande en pleno auge, se corrió el rumor de que Hande y Burcu tenían una relación muy cercana. La intensidad de su amistad, sumada al hecho de que ambas eran figuras públicas, generó un interés particular. Las fans, siempre atentas a los detalles, comenzaron a notar una amistad peculiar entre ambas actrices y a compartir en redes sociales imágenes y vídeos donde se les veía juntas, demostrando una gran complicidad. Se les veía en eventos, en cenas, compartiendo momentos privados, lo que alimentó aún más la especulación. La complicidad era innegable y en el mundo de la farándula, una amistad tan cercana entre dos mujeres, en un contexto de fama y atención mediática, puede ser fácilmente interpretada y magnificada. El rumor creció y se especuló que la amistad entre Hande y Burcu era mucho más que una simple amistad. Se hablaba de una conexión profunda, de un vínculo que iba más allá de lo profesional. Y como saben, los celos son un monstruo que puede aparecer en cualquier relación, incluso en la de dos personas que se quieren mucho, como era el caso de Kerem y Hande. El hecho de que Hande pasara tiempo con otra persona, independientemente del género, y que esa persona fuera una mujer tan atractiva y con una fuerte presencia en los medios, pudo haber generado inseguridades en Kerem.
Por supuesto, estos son solo rumores, y nadie puede afirmar con certeza qué pasó exactamente entre Kerem, Hande y Burcu. No hay pruebas concretas ni declaraciones oficiales que confirmen esta teoría. Sin embargo, la especulación y los rumores continuaron, alimentados por la popularidad de las actrices, el morbo del público y el interés de los fans en la vida personal de sus ídolos. Los medios turcos, siempre ávidos de noticias jugosas, se hicieron eco de estos rumores. Algunos portales de noticias y algunos influencers de farándula, aprovechando la atención generada por la pareja Kerem-Hande, comenzaron a especular sobre la supuesta reacción de Kerem ante esta situación. Se analizaban sus gestos, sus declaraciones, sus interacciones en redes sociales, buscando cualquier indicio que confirmara la supuesta incomodidad. Se decía que Kerem, aunque no públicamente, se había mostrado un tanto incómodo con la cercanía de Hande y Burcu. Algunos medios insinuaron que Kerem era una persona bastante posesiva, que no le gustaba que Hande pasara mucho tiempo con otras personas, especialmente con otras mujeres. Esta afirmación, aunque basada en rumores, se fundamentaba en la naturaleza de la relación que se percibía entre Kerem y Hande, una relación intensa, romántica y muy expuesta al público. Otros, más prudentes, señalaron que simplemente Kerem, al igual que cualquier persona, podría haber sentido celos al ver a su pareja tan cercana a otra persona, independientemente del género. Argumentaban que los celos son una emoción humana natural, y que es comprensible que Kerem, ante la cercanía de Hande y Burcu, sintiera cierta incomodidad. La situación al final era compleja: dos actrices, dos amigas, una relación sentimental en el ojo público y la presión mediática constante. Es importante aclarar que hasta donde sabemos, no hay pruebas concretas de que Kerem y Burcu hayan tenido algún tipo de conflicto. Ni Kerem, ni Hande, ni Burcu han hecho declaraciones al respecto. Ambas actrices en entrevistas siempre han mantenido una postura neutral y respetuosa, evitando alimentar los rumores. Sin embargo, la especulación y los rumores continuaron, alimentados por la popularidad de las actrices y el interés de los fans en la vida personal de sus ídolos. El misterio, al final, es lo que más atrae a la audiencia. Lo que sí es cierto es que durante la relación de Kerem y Hande, ambos siempre se mostraron muy protectores el uno con el otro. Se notaba que se querían mucho y que se preocupaban por el bienestar de cada uno. Las muestras de cariño, los mensajes en redes sociales, los eventos a los que asistían juntos, todo indicaba una relación sólida y un profundo afecto mutuo. Quizás en ese momento el rumor de la amistad entre Hande y Burcu, y la intensa atención mediática que recibía la pareja, pudo haber generado un poco de tensión, aunque, como dijimos, estos son solo especulaciones. Finalmente la relación entre Kerem y Hande terminó, y cada uno siguió su camino. La ruptura, como era de esperarse, fue objeto de especulaciones y rumores. Se habló de diferencias irreconciliables, de agendas incompatibles y de la presión mediática como factores determinantes. Sin embargo, ni Kerem ni Hande han revelado los motivos reales de la separación, manteniendo una postura discreta y respetuosa. Ambos han tenido otras relaciones, y siguen siendo figuras muy queridas y respetadas en Turquía. Tanto Kerem como Hande han demostrado ser profesionales talentosos y han seguido cosechando éxitos en sus carreras. Sus vidas personales, aunque siempre bajo el escrutinio público, han seguido su curso, y ambos han encontrado nuevas parejas y nuevas oportunidades. La vida, amigos míos, es un camino lleno de giros inesperados, y los celos, lamentablemente, pueden ser parte de ese camino. Pero recuerden, todo esto son solo rumores. La farándula turca, como cualquier industria del entretenimiento, está llena de historias, muchas veces exageradas y otras veces basadas en la realidad. Lo que sí es seguro es que la historia de Kerem Bürsin, Hande Erçel y Burcu Özberk nos demuestra que la farándula turca está llena de secretos, de romances y de situaciones que, aunque a veces parezcan sacadas de una novela, son muy reales. La pasión, los celos, la amistad y el amor se entrelazan en estas historias, creando un cóctel explosivo que cautiva al público. En resumen, la especulación sobre los celos de Kerem Bürsin hacia Burcu Özberk es un claro ejemplo de cómo el interés mediático, la especulación y la interpretación de las relaciones personales pueden generar historias complejas y controvertidas. La falta de confirmación oficial, sumada a la naturaleza humana de las emociones, permite que los rumores continúen, alimentando el morbo y la curiosidad. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que los celos jugaron un papel importante en la relación de Kerem y Hande? ¿Creen que Burcu Özberk fue la causante de esos celos? ¿O creen que todo fue una exageración de los medios y los fanáticos?
¿Creen que la amistad entre Andy y Burku realmente existió, o fue solo una estrategia de marketing para aumentar su popularidad? Déjenme sus opiniones en los comentarios. Me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre estos temas que tanto nos gustan. Me interesa saber qué es lo que piensan. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este chisme, esta inmersión en el mundo de los celos y la farándula turca. Fue un placer compartirlo con ustedes. No se olviden de dejarme sus comentarios, me encanta leerlos, saber qué piensan, qué más les gustaría que investigara, y cuáles son sus opiniones sobre todo esto. ¿Quieren que hablemos de otros romances de Kerem? O tal vez profundicemos en la vida de Burku Özberk. Díganmelo. Y por favor, no se vayan sin darle un buen like al vídeo, eso me ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos, con todos los amantes del chisme y de la farándula, para que más gente pueda disfrutar de estas historias. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguna actualización, ninguna noticia, ningún chisme jugoso que les traiga por aquí. Muchas gracias por estar aquí y por su apoyo, por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo gigante. Hasta la próxima. Chao.